Pereira, ¿cómo estás, Dylan? Tiempo sin hablar contigo. Bienvenido al programa. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Pedro, a ti, a toda audiencia. Un placer saludarlos y acompañarte en este espacio. Sí, tengo entendido que en este momento estás en Portugal, ¿no? Así es, Pedro, y precisamente acompañábamos recientemente la Jornada Mundial de la Juventud, pero bueno, hoy Portugal y Venezuela vuelven a hacer noticia por motivos diversos. Sí, bueno, quiero empezar por un tema más general porque estamos viendo las noticias, estoy viendo CNN y todo lo que las inundaciones y también incendios que están ocurriendo en Portugal. ¿Estás al tanto del tema para que nos describas un poco qué está pasando ahí? Así es, bueno, lamentablemente ha sido consecuente en los últimos veranos del norte tener estos incendios forestales en Portugal y que este año se han extendido con amenazas en el área de Extremadura en España, pero también en otras regiones del continente, como es en Grecia, donde han tenido que ser evacuadas más de 25.000 personas. Aquí en Portugal ya se estiman más de 35 hectáreas quemadas. Hay un refuerzo de unidades de apoyo especiales por parte de la Unión Europea desplegados en el país, también en el sur de Grecia, en Sicilia, en Italia hay una Ujú. situación también muy complicada. En Noruega veíamos el registro esta mañana de las peores inundaciones de los últimos 45 años. En Eslovenia se ha tenido que implantar un plan de apoyo extraordinario de más de 400 millones de euros por parte de la Comisión Europea tras las mayores inundaciones del último siglo en el país y estos son señales absolutamente claras de un calentamiento global que lamentablemente, como lo decía el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se ha derivado en una ebullición global y que lamentablemente Ebullición. hace que estos eventos climáticos extremos sean cada vez más periódicos, más consecuentes y su impacto global sea absolutamente inminente. Es fortísima esa palabra, ebullición global, sobre todo de lo que estamos viendo en imágenes, está ofreciendo algún tipo de solución al respecto y cuáles son las zonas que puedan salvarse del mundo. Sí, bueno, realmente la política internacional en temas climáticos ha avanzado significativamente, sobre todo en la parte jurídica, pero la acción queda muchísimo por hacer. Una de las grandes decepciones que tuvimos después del pacto de la COP26 en Glasgow fue precisamente que se habían acordado ya en los mecanismos de París 2015 aportar el mundo desarrollado, los países desarrollados, como sido catalogados por la OCDE, más de 100 mil millones de dólares anuales. Esta recolección no alcanza ni los 22 mil millones de dólares al año para acción climática, sobre todo en regiones como África y América Latina. Lamentablemente, nuestro país y el resto de la región está en una de las zonas de mayor riesgo de desertificación global. Lamentablemente, a este punto se cree prácticamente imposible poder detener o retroceder en los 1.5 grados centígrados sobre niveles preindustriales que se había pactado en París 2015 y en el momento los mayores expertos en cambio climático, y de hecho yo hace unas semanas me encontraba en Bruselas y lo comentábamos en un foro, estamos pues planteando soluciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Revertir lo que hoy sucede es muy complicado, pero al menos podemos prepararnos con resiliencia climática, que es el término que engloba esta transición ecológica, digital y sociopolítica que necesitamos para poder adaptarnos y mitigar los impactos de un cambio climático que es presente, que es absolutamente evidente y que además lamentablemente ha avanzado a un ritmo mucho más acelerado incluso que el panel de expertos en cambio climático intergubernamental que plantea Naciones Unidas y que tiene una secretaría permanente en Bonn, habían previsto, pues lamentablemente la celeridad de este proceso ha sido mucho mayor. Es así. Mira, otro tema que tiene que ver con Venezuela, porque ayer se celebró aquí en Venezuela por parte del gobierno la decisión del Tribunal Civil Central de Lisboa ordenando a Novo Banco que devuelva a diversas entidades venezolanas, incluyendo a PDVSA y también a Bandes, los activos congelados. Sin embargo, no han entrado en las arcas. No sé cómo va este proceso y qué información maneja, por favor. Sí, bueno, hay varias cosas que es importante aclarar. Primero, este proceso inicia en el año 2019, en enero de 2019, luego que el banco, el Fondo del Tesoro estadounidense sancionase a Petróleos de Venezuela, pues el gobierno venezolano intenta realizar una transferencia de 1.500 millones de dólares desde estas cuentas que se encuentran en el nuevo banco. El nuevo banco, además, es una entidad financiera relativamente nueva, se constituyó sobre las cenizas de lo que era el Banco Espíritu Santo, que además tiene una situación de absoluta dificultad para muchos ahorristas que perdieron su dinero en este banco. Cuando se realiza esta transferencia, son bloqueados los fondos por dudas sobre la legitimidad de la posesión de estas cuentas bancarias, de la titularidad de estas cuentas bancarias. En ese momento, el banco, en el nuevo banco, la entidad refiere a un juicio al Tribunal de la Comarca de Lisboa, que apenas ayer ha dado este fallo a favor del gobierno venezolano. Ujú. Se ha decretado
devolver pues la titularidad y la absoluta soberanía sobre estas 9 cuentas a los 9 titulares que estaban involucrados en el proceso. Otro aspecto técnico que quizás sería importante aclarar es que incluso este dinero ya no estaba en los ratios del banco, del nuevo banco. Habían sido transferidos, o es la información que se maneja en Lisboa, habían sido transferidos a una cuenta del Tribunal de la Central de la Comarca de Lisboa conjuntamente al CaixaBank, y allí están esos activos venezolanos. De hecho, incluso esta mañana aclaraba el presidente de la entidad que esto no va a involucrar una pérdida en la liquidez ni en los balances de la entidad financiera, porque este dinero ya no estaba, de hecho, en el banco. Estaba en una cuenta junto al Tribunal Judicial en Lisboa, y que precisamente hoy ya se le ha otorgado esta titularidad que pertenecía a Bandes, a Petromonagas, a Petróleos de Venezuela y otras entidades bancarias que habían sido sometidas a este juicio. O sea que sí van a tener acceso, pero a través de esta nueva entidad y se comprueba pues la titularidad de las entidades venezolanas, ¿no? Hay una cierta sombra de grises en torno al ejercicio y la acción de los fondos, porque parte de estos fondos, no sabemos exactamente la cuantía, hay una sumatoria de 1.350 millones de euros, pero no sabemos cuánto pertenece a cada una de las 6 entidades que se le ha devuelto la titularidad y el poder sobre las cuentas. Pero en este caso hay sobre todo un matices en torno a los fondos de Bandes, este banco uruguayo que sigue estando bajo el objeto de las sanciones del Departamento del Tesoro en Estados Unidos, y que tienen la mayor parte de las acciones que están bajo este proceso de bloqueo y de sanciones por parte de Estados Unidos. Es por eso que no se sabe hasta qué punto tendrán un manejo, pero de momento se ha deslindado totalmente la entidad financiera y el gobierno portugués del control sobre los fondos, y se ha devuelto. Ahora, la cuestión es el momento de realizar la transferencia de estos fondos. Justamente, si no existen licencias de la OFAC en Estados Unidos, es lo que todavía no tenemos la claridad sobre hasta qué punto esto Sí, involucra o no las acciones que están involucradas en sí, Bandes. y el overcompliance. Dylan, se me acabó el tiempo. Gracias por atendernos. Seguimos pendientes y cuando tengas cualquier tema de este alto interés, por favor, háznoslo saber para poderte entrevistar. Muchas gracias. ¿Aló? Gracias a ti, Pedro, y a toda tu audiencia por escucharnos. Un abrazo. Gracias. Dylan Ferreira, licenciado en Estudios Liberales y editor de la revista Diplomática.